Bendito sea el Señor, qué bueno, me alegro. Aunque más sin embargo algunas caras yo ya las había visto antes, ¿verdad? Pero gracias a Dios por ello. También bienvenidos a los que nos vayan a estar viendo, ya sea ahorita, en este preciso momento, ya sea más al rato o mañana, cualquier otro día, cualquier de las redes sociales que se quieran conectar allí. Bendito sea Dios. Le damos gracias al Señor. Vamos a orar y después usted se puede sentar. Amén. Gracias, buen Dios Todopoderoso. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Muchas gracias por este momento, Dios, que nos permites venir, reunirnos todos juntos, Señor, tener una coinonía, una comunión, Señor bendito, aquí cada uno de nosotros, entre nosotros, pero sobre todo contigo, Señor, porque sabemos por medio de tu palabra que dijiste que donde 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estarías tú, Señor, y sabemos que tu Espíritu Santo precioso está aquí. Ayúdanos, Señor, Dios Todopoderoso, a entender el mensaje, el consejo que tú tienes de la palabra para cada uno de nosotros en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, enviamos palabra de bendición a la distancia a nuestro apóstol Sergio Enríquez allá en la Argentina, donde anda ahorita haciendo su trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, que de esa unción que has derramado sobre tu siervo, también la puedas derramar sobre cada uno de nosotros, ya que tu Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente y omnipotente y está en todo lugar. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Si pueden tomar su asiento, mis amados, sean bienvenidos una vez más. Damos gracias al Señor por ser tan bueno Dios. Dios es más que bueno, hermano. Hemos estado hablando en una serie, hermano, ya tenemos, pero el Señor cada día nos va dando más espigas, más grano tostado, de donde nosotros sacar, ¿verdad? De su palabra, irnos instruyendo poco a poco, y hemos estado hablando acerca, ¿verdad?, de unos temas muy importantes. Hemos estado hablando, usted sabe, de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento, y así sucesivamente Dios nos ha estado enseñando, hermanos, porque a Él, imagínense, a Él le interesa mucho que nosotros entendamos cuando Él nos habla a nosotros. Y le quiero predicar en esta noche, o enseñar más que predicar, bajo el tema retorno al entendimiento. Mire qué tremendo. Acuérdese que hoy estamos en el año del retorno, ¿verdad? Y entonces quiero que allí, miren la Biblia, allí lo va a estar viendo en la pantalla, cada cosa que vaya a estar poniendo aquí yo. Voy a leerle en el libro de Mateos 13:11, nueva traducción viviente. Quiero mencionar de que utilizamos varias versiones, aunque existe una sola Biblia, ¿verdad? Para los que no saben, pero es para poder entender mucho mejor el mensaje y así poder, ¿verdad?, recibir ese pan, esa comida, ese grano que Dios tiene para nosotros. Pero mire bien, dice así en Mateo 13:11, se lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, le contestó, pero a otros no. Entonces, allí de entradita, hermanos, podemos ir ya visualizando que el que está hablando allí es Jesucristo. Y entonces, Él estaba hablando con bastantes personas, entre ellos estaban los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, los discípulos y demás gente que había ahí cuando Él estaba hablando esto. Entonces, a ustedes les dice, se les permite entender. Es decir, a los discípulos, a sus discípulos de Él, les dice, aún estando la demás gente allí, le dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino, ¿verdad? Pero a otros no. Entonces, eso quiere decir, hermano, que allí Jesús está hablando de 2 grupos. Está hablando de las personas que le van a entender y está hablando de las personas que no le van a entender.
Mire qué importante es, hermano. Por eso es que le decía en un inicio de que a Él más que a nosotros quizás le interesa más que le entendamos el mensaje que Él nos quiere enseñar a nosotros. ¿Por qué? Porque dice, pero a otros no. Y le subrayé allí donde dice, pero a otros no. La razón por la que Él decía esto es porque allí, le repito, habían escribas, habían fariseos, habían sumos sacerdotes, ¿verdad? Y ellos no iban a entender el mensaje. Mas, sin embargo, los que son sus discípulos de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Amén. Todos nosotros somos discípulos de Jesús. Entonces, a nosotros se nos es revelado los secretos para que nosotros los podamos entender. Mire qué tremendo. Entonces, la importancia del entendimiento, ya aquí ya es el libro de Juan. Juan o San Juan 10:26 dice así, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas, dice Jesús, escuchan mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Mire qué tremendo lo que Jesús está diciendo. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno, dice esta versión. Ahora bien, aquí hay mucho de qué hablar solamente en esos versículos, hermano. Pero tal vez no logre alcanzar a terminar, porque hermanos, acuérdense que este es un tema súper extenso. Claro, pero mire, tenemos que entender, ¿verdad?, lo que Jesús está diciendo. Él allí, como le decía, sigue hablando, ¿verdad? Ya este es otro libro, es el libro de Juan. Sigue hablando públicamente en donde están los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes. Y entonces, hermanos, allí lo que estaba sucediendo es que Jesús le dijo a los fariseos y a los sumos sacerdotes, ustedes no me creen. Ustedes no me creen. ¿Saben por qué ustedes no me creen? Les dijo. Porque ustedes no son mis ovejas. Mire qué tremendo, hermano. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Mire, hermano, usted y yo somos ovejas de Él, porque por eso estamos aquí en esta noche, porque le estamos siguiendo a Él. Dice, ustedes no me creen, le dijo a los sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseos. ¿Por qué? Porque simplemente no son mis ovejas. Y mire, y dice, y ellas me siguen. Yo, dice Jesús, ¿verdad?, les doy vida eterna y nunca perecerán. Mire, hermano, no importa lo que nosotros estemos pasando, como dice el canto ese, ¿verdad?, que dice, no importa lo que pase, en la tormenta Dios está. No importa lo que nos pase, hermano, en cualquier situación, cualquiera sea, el Señor está con nosotros y dice que nunca pereceremos. Mire qué tremendo. Ahora bien, dice, nadie puede quitármelas, dice Jesús. O sea, eso significa, cuando Jesús está diciendo eso, Él está diciendo, nadie puede quitármelas. O sea, que quiere decir que alguien o más de alguien va a intentar quitárselas. ¿Cómo se llama ese? El enemigo, diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y sus demonios. Entonces, Él va a intentar, hermanos, Él viene y se las intenta quitar al Señor. Pero mire, dice allí, porque mi Padre me las ha dado. Todos nosotros, hermanos, somos de Jesús, porque el Padre Celestial, Él nos ha dado con Jesús. Pero ahora bien, dice, nadie puede quitármelas. Quiere decir que van a intentar quitárselas. Ahora bien, sigue allí diciendo, y Él es más poderoso que todos. ¿Verdad que Dios es todopoderoso? Amén. Él creó los cielos, la tierra, todo lo que vemos, los cosmos, hermanos, los planetas, todo, y otros mundos, hermanos, que posiblemente Dios es un Dios creativo, que haya podido Él hacer, y dice de que Él es más poderoso que todos. Cuando Él dice, Él es más poderoso que todos, quiere decir que hay muchos que van a creer que ellos tienen poder. Mire qué tremendo. Entonces, nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Mire, hermano, sigue Jesús allí afirmando que de alguna manera el enemigo
va a querer quitarle las ovejas aún de las manos del Padre. Pero no va a poder. Nosotros tenemos que creer que no va a poder, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Ahora bien, aquí, hermano, Él les dijo a los fariseos, a los escribas, a los sumos sacerdotes, les dijo, ustedes no son mis ovejas. Entonces, hay unos que sí le van a entender y otros que no le van a entender. Ahora bien, están los que no van a entender del todo, hermano. Como le pasó a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a ellos, no le van a entender del todo. Mas, sin embargo, a los que son sus ovejas de Él, le van a entender, pero quiero que usted y yo sepamos que le vamos a entender poco a poco. No usted y yo lo vamos a recibir de un solo todo, hermano, no, sino que vamos a ir poco a poco. Y es mejor, hermano, que entremos de poco en poco y vayamos despacio, despacio, despacio en este camino a querer uno, porque hermano, yo he visto gente que se acerca a Dios y quisiera recuperar, hermano, toda una vida de hacer las cosas mal en un solo día o en una sola semana o en un solo rato. Y no es así, es poco a poco. Hermano, nosotros, ¿verdad?, ya tenemos nuestros añitos en el Evangelio. Y por eso es de que Dios ¿se acuerda que dijo que Él nos iba a revelar los secretos? ¿Verdad? Los secretos se los voy a revelar a ustedes, pero esto es poco a poco. Yo quiero que se quede con eso en su corazón, hermano. Es poco a poco, ¿verdad? Despacio, porque el que va deprisa se tropieza y posiblemente cae, ¿verdad? Pero alguien que va poco a poco, entonces, ¿verdad?, vamos a llegar a entender un día. Porque hermano, ahorita vamos a aprender otras cosas, porque mire, no lo vamos a entender todo, tal vez nunca. Y ahorita vamos a ver, fíjese bien, Él nos hará entender, pero debemos entender que para ser del rebaño del Señor, ¿verdad?, nosotros somos del rebaño del Señor, le vamos a entender a Él, ¿por qué? Porque le vamos a seguir. Solamente si le seguimos vamos a entender, porque si nosotros le entendemos, eso quiere decir que somos ovejas de Él. Acuérdese que el pastor es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor por excelencia. Entonces, mire, le voy a poner unos ejemplos bíblicos de gente, hermanos, importante que allí están escritos en la Biblia y que sin embargo, para entender, tuvieron ellos que buscar. Mire, Daniel, por ejemplo. Daniel tuvo que inclinarse a leer las escrituras de otro profeta, de Jeremías. Jeremías, hermano, Jeremías tiene como, ¿qué?, unos 50 o 51 libros más o menos, y Daniel pues tiene como 18. Pero como decíamos en la enseñanza pasada, de que los dos son profetas, a uno se les llama profetas menores, a otros mayores, pero no quiere decir que sea uno mayor espiritualmente que el otro, sino que son igual profetas, ¿verdad? Pero a uno se les fue revelado unas cosas más que a otros, decíamos. Entonces, mire, Daniel, para deber de entender los tiempos, el profeta Daniel tuvo que leer las escrituras, hermano, de Jeremías, del profeta Jeremías. Imagínense, para poder entender los tiempos. Hermanos, ¿quién era Daniel? Daniel, dice la Biblia, que él era 10 veces mejores que los babilonios. En inteligencia, en sabiduría y en conocimiento. ¿Se acuerda? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerda de esos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia? Y dice que ellos, los 4, salieron 10 veces mejores que los jóvenes que habían allí en Babilonia, hermano. Imagínese Daniel, que no le tenía miedo a los leones, hermano. Lo metían en el foso de los leones, eso sí creo que todos lo saben, ¿verdad? Lo metían en el foso de los leones y ¿sabe qué? Los leones le servían de almohada. Unos leones, hermanos, que habían estado por días aguantando hambre y que si un cuerpo caía, una persona caía ahí, hermano, lo devoraban en cuestión de segundos. Mas sin embargo, Daniel entró, lo metieron preso, usted sabe las razones, ¿verdad? Porque dice de que Daniel oraba 3 veces al día, por lo menos es lo que registra la Biblia.
Pero yo me imagino que mientras él andaba allá trabajando, andaba, Padre, yo te bendigo, Señor bendito, adorándole, glorificándole al Señor en todo momento, porque la Biblia dice que hay que hacerlo en todo tiempo, aun cuando estamos pasando por cosas difíciles, hermano. Tenemos que adorar a Dios en todo momento. Entonces Daniel, hermano, a él lo metían en el foso de los leones, de almohada le servían los leones, no le hacían nada. Ese hombre que no le tenía miedo, hermano, a decirle a un rey, así dice el Señor, eso que está escrito en la pared, dice que ahora mismo, esta noche, te van a quitar tu reinado. Mire, hermano, para que alguien dijera eso a un rey, inmediatamente lo apresaban y lo metían a la cárcel y lo mataban, pues. Daniel, hermano, ese hombre del que estamos hablando, tuvo que ir y para conocer los tiempos. Diga conmigo, conocer los tiempos. Tuvo que leer las escrituras del profeta Jeremías. Mire, ahí dice Daniel 9:2. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender. Mire, hermano. O sea que leyendo era como ellos entendían. Usted y yo, leyendo la Biblia es como vamos a entender. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Verdad? Nosotros tenemos esa ventaja que tenemos el Espíritu Santo que Él nos va a enseñar, hermano. Mire, dice, yo Daniel pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse de las desolaciones de Jerusalén 70 años. Y esa palabra 70 años, hay muchísimo de qué hablar allí, hermano, pero no nos vamos a meter en ese tema en esta noche, ¿verdad? Entonces, es decir que este profeta, él, hermano, leía para entender las escrituras de otro profeta. Mire qué importante es que siempre haya un ministro que nos explique, hermano, las escrituras que fueron escritas y reveladas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Eso es importante, hermano. Bendito sea Dios por eso. Entonces, mire otros que no entendían. Pedro, el San Pedro, el apóstol Pedro, hermano. Por ejemplo, aún tenía él que leer las epístolas de Pablo. Usted se acuerda allá en el libro de Corintios, segunda, por ahí así, tuvieron un pequeño, ¿verdad?, entre ellos, pero más sin embargo, hermano, la palabra de Dios es palabra de Dios. Diga conmigo, es palabra de Dios. Entonces, Pedro, él tenía que leer las epístolas, hermano, del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para deber de entender, hermano, para eso. Allí Pedro nos muestra a nosotros la humildad, que siendo el apóstol Pedro, ¿usted sabe quién fue Pedro? Pedro fue aquel que caminó sobre las aguas el día que Jesús venía caminando sobre las aguas. Le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya donde tú estás. Y le dice el Señor, vente. Y empezó a caminar, ¿verdad?, sobre las aguas. Hermano, Pedro, dice la Biblia, que con su sombra los enfermos sanaban. Hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice de que con un solo mensaje se convirtieron 3,000 personas. Un mensaje. Y aquí predicamos 3,000 personas para que se convierta uno. Y entonces ese Pedro, hermano, ese que le volaba las orejas a los hombres, ¿se acuerdan? Así como era Pedro, era maravilloso Pedro. Pero mire, este Pedro, hermano, él también quería entender la palabra del Señor y se sometía a leer. Mire, segunda de Pedro, dice, y considerar la paciencia que nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, asimismo en todas sus cartas habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Mire, el apóstol Pedro, aquel que caminó sobre las aguas, le costaba entender, hermano. Mire qué tremendo. Y bueno, y ahí dice otras cosas, ¿verdad?, que los ignorantes e inestables tuercen, y que los hay, ¿verdad?, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. Entonces, hermano, eso quiere decir que nosotros
nos tenemos que dejar enseñar, ¿verdad? Yo incluso me tengo que dejar enseñar, ¿verdad? Por mi apóstol. El apóstol Sergio dice que él, en muchas ocasiones, él sigue los mensajes de algunos predicadores de aquí a Estados Unidos. Uno de ellos, lo recuerdo muy bien, es Tom Horn. No sé si alguno de ustedes lo han oído. Ajá, y otros, entre más, el apóstol Sergio, hermano, ¿verdad? Nos muestran ellos la humildad, ¿verdad? Con la que ellos se someten, ¿verdad? Porque Dios en realidad usa ministros que nos pueden enseñar a entender las escrituras, ¿verdad? De una manera más amplia, hermano, porque si usted y yo las empezamos a leer así nomás, ¿verdad? Como siempre le he dicho, sin ayuda, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos las muestre, es como leer un periódico o es más, podemos entender mejor otro libro y no la Biblia. Entonces, por eso cuando nos sentemos a leer, Espíritu Santo, ayúdame a entender las escrituras, ¿verdad? Y así las vamos a ir entendiendo. Entonces, sigamos viendo otros ejemplos bíblicos, ¿verdad? Pedro, mire, no entendía el por qué Jesús le lavaba los pies. ¿Se acuerda cuando estaban en la última cena? ¿Verdad? Que dice de que Jesús quería dar una última enseñanza a los discípulos. Y agarró una toallita, ¿verdad? Como lo hacían los esclavos. Agarró un traste con agua. No sé si la palabra traste es mala. ¿No? Ok. Bueno, porque uno tiene que tener cuidado, hermano. Un traste con agua. En algunos países esa palabra es mala, fíjese. Entonces, agarró un traste con agua y empezó, hermano, a lavarle los pies. Pero Pedro no entendía el por qué lo hacía. Le dijo, no, Señor, no lo hagas. Yo soy el que te lo tengo que hacer a ti. No, Pedro, permite que te lo haga, porque si no, no vas a tener parte conmigo en mi reino. Ah, no, entonces sí, Señor. Si es posible, báñame completamente, le dice Pedro, porque yo sí quiero estar contigo en el reino de los cielos. Pero más sin embargo no entendía, hermano, el por qué Jesús le lavaba los pies. Mire, también hubo un momento en el que Pedro, imagínese, estuvo 33 años con Jesús. Aparte de eso, cuando Jesús, estuvo 3 años, 3 años con Jesús. Jesús tenía 33 años. Eso fue, ahí fue donde me confundí. Pero él pasó 3 años y medio con Jesús, aprendiendo, hermano, todos los días de él, todo el tiempo de él. Y entonces, él tenía, hermano, el mejor de los maestros, ¿verdad? Un señor, Jesús era un maestro. Ajá, era un rabino, que también significa maestro. Entonces, él estuvo enseñando 3 años y medio. Después de que Jesús murió, resucitó, ¿verdad? Al tercer día. Estuvo con ellos 40 días, hermano, enseñándoles todavía. Seguía enseñándoles todos los días. Jesús, hermano, no perdía el tiempo. Estaba enseñándole a sus discípulos todos los días. Mas, sin embargo, hermano, Pedro no entendía cuando le llegó eso. Tuvo como una cierta especie de racismo, por así decirlo, porque a pesar de que en el capítulo 2 él fue bautizado con Espíritu Santo y fuego y predicó, como ya le dije, y predicó y se convirtieron tantas personas, y en otro mensaje se convirtieron otras 5,000 personas, y como le decía, él sanaba, ¿verdad? ¿Se acuerda el del templo de la Hermosa? Y cosas que Dios lo usó tanto. No fue, hermano, hasta el capítulo 10, allí, mire, 10:34, que dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo. Mire, hasta el capítulo 10, Pedro vino a entender, hermano, que la razón, el por qué era de que Dios, hermano, porque acuérdese que aquí lo que sucedió es que él había ido a visitar a unas personas, y entonces estando allí, el Espíritu Santo vino sobre de ellos y los bautizó, y hasta en ese momento fue cuando él entendió, dijo, o sea que Dios, él no tiene acepción de personas. No, él no dice, estos solamente son judíos, y estos son samaritanos, y estos son de otro lugar, sino que él
a todos les da lo mismo que a nosotros nos dio, al Espíritu Santo de Dios. Entonces, hasta allí entendió Pedro. Mire, hermano, qué tremendo. Hasta entonces fue que él entendió. Entonces, ahora bien, hermano, muchas veces tal vez no lo vamos a entender. Y en parte es bueno. Pero lo que sí no es bueno es que nos estanquemos allí. Sino que tenemos que buscar evolucionar. Porque mire Pedro, ya le conté todo lo que él pasó, ¿verdad? Y no fue hasta el capítulo 10 de Hechos que allí él entendió el verdadero llamado que él tenía, el propósito por el que Dios lo estaba usando a él. Hasta allí entendió, dijo, entonces quiere decir que Dios le va a dar hasta los gentiles al Espíritu Santo. Y nosotros somos esos. Nosotros somos los gentiles. Entonces, hasta aún ellos, dijo Pedro, hasta ahí entendió, porque él tenía una especie de racismo. Él decía, no, yo no puedo comer con alguien que no sea judío. Nosotros no comemos cerdo, nosotros no hacemos esto, no hacemos lo otro. Y empezó a deducir Pedro. Pero ya aquí dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Mire, hermano, evolucionó Pedro. A pesar de que no entendía, hermano, muchos de ellos tuvieron que evolucionar. Esto quiere decir que nosotros también tenemos que evolucionar. Es cierto, hermano, a veces no vamos a entender, pero busquemos evolucionar para que así podamos entender. Bendito sea Dios. Entonces, Job, mire también, hermano, Job en el Antiguo Testamento, él aún predicaba y no entendía lo que predicaba. A veces a mí me ha pasado así, yo a veces estoy predicando y no me entiendo yo solo. Pero mire Job 42:3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Mire, cosas demasiado maravillosas para mí, porque yo, dice Job, no las comprendía. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces no lo vamos a entender todo, pero no nos quedemos estancados. Sigamos aprendiendo, sigamos insistiendo, sigamos viniendo para que así logremos un día entender, hermano, y aprender, ¿verdad?, lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Mire, otro que no entendía, Daniel, el Daniel del que hablamos hace ratito, de ese mismo, el que no le tenía miedo, hermanos, ni a los reyes, ni a los leones. Dice en su propio libro, en el capítulo 14, que no entendía lo que el ángel le estaba diciendo. Miren lo que le estaba diciendo. Daniel 12. Yo oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre. ¿Quién es el que vive para siempre? Cristo. Que será por un tiempo, tiempos y la mitad ¿cómo dice? Y la mitad de un tiempo. Hermano, por eso es que él no entendía, dijo, juró por un tiempo, por tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros hoy en día sí sabemos qué significa eso, porque lo hemos leído, está escrito en la Biblia, ¿verdad? ¿Usted lo sabe? ¿Quién lo sabe aquí? Levante la mano el que lo sabe. Ahí está hablando de la gran tribulación, hermano. 3 años y medio que va a pasar. Eso todavía no pasa, se le fue revelado a Daniel. Entonces dice, y la mitad de un tiempo, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Mire, no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Ese fue Daniel, hermano. No entendía. Mire Juan el apóstol también, el que escribió el libro de Apocalipsis. Bueno, escribió muchos libros, ¿verdad? Por lo menos escribió Juan, escribió Primera de Juan, Segunda y Tercera y Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, también no pudo asimilar
y hasta se desmayó. Mire, yo lo subrayé allí. Perdió el entendimiento. Apocalipsis 1:17 dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Quiere decir que Jesús se le apareció al apóstol Juan, y cuando él lo vio, hermano, quedó hasta desmayado y perdió el entendimiento, el conocimiento. Dijo, ¿cómo es posible que estoy viendo a mi Señor? Y más sin embargo le dijo, no tengas miedo. ¿Verdad? Entonces, todos ellos, hermano, de los que hemos hablado, evolucionaron. No entendían en su momento algunas cosas, pero evolucionaron, mírelo, evolucionaron ellos. Y así mismo el Señor quiere que nosotros evolucionemos, ¿verdad? En el entendimiento, hermano, no nos quedamos estancados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empecemos a tener entendimiento, eso nos va a conectar y vamos a poder tener frutos. Mire aquí lo que sucede. Mateos 21:43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Déjeme, me voy a detener ahí. El Señor aquí sigue hablando, pero esta vez ya directamente, solamente con los sumos sacerdotes, con los escribas y los fariseos. A ellos les está diciendo eso. Les dice, el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. ¿Cuál es esa nación? Exactamente, somos nosotros, hermano, ¿verdad? Ahora bien, aquí es donde van a tronar los chicharrones. Porque mire, dice así, sigo leyendo, ¿eh? Ahorita voy a regresar ahí mismo, pero mire lo que dice, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Está hablando todavía de los fariseos y de los escribas y los sumos sacerdotes. Pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos no entendieron. Esta versión dice no comprendieron. Mire, ellos comprendieron que hablaba de ellos, de que a ellos los iba a hacer como polvo. Mire qué tremendo. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le tenían como profeta. Ahora bien, a ellos, hermanos, se les fue quitado el reino. Estaba hablando con ellos y los esparció como polvo. Ahora bien, y se lo entregó, dice, a una nación que produzca frutos. Entonces, si nosotros, hermanos, somos los frutos, somos esa nación, ¿verdad? Porque somos discípulos. ¿Cuántos son discípulos aquí? Amén. Somos discípulos. Ahora bien, si a ellos, hermano, que eran el pueblo de Israel, les quitó ese reino y nos las entrega a nosotros, que somos esa nación que va a producir muchos frutos. Ahora bien, si nosotros no producimos esos frutos, y si a ellos les quitó, los desgajó, dice, las ramas, le quitó las ramas al árbol frondoso, si a ellos se los quitó, ellos que eran por naturaleza, hermanos, de Dios, si nosotros no damos frutos, ¿qué cree que va a pasar con nosotros? Entonces, se ha puesto feo un poquito aquí el mensaje, pero mire, dice Mateos 13:23, pero aquel a quien sembró la semilla en la tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da frutos y produce a uno a 100, a otro a 70 y a otro a 30. Dice aquí la versión de las Américas. Entonces, quiere decir, hermano, que el Señor a nosotros, que somos la nación
¿verdad? Esa nación que él dice, será dado a una nación para que produzca frutos. Acuérdese que cuando el sembrador salió a sembrar la semilla, una fue sembrada como en 4 tierras. Una fue los espigos, la otra fue el camino, las piedras, ¿verdad? Allá donde estaban las piedras, y la otra fue sembrada en buena tierra. Entonces, ahora bien, los que somos sus discípulos, vamos a escuchar la palabra, la vamos a entender, y cuando la entendamos, solamente si la entendemos, vamos a dar frutos. Pero acuérdese que le dije al principio, poco a poco. Tenemos que ir aprendiendo poco a poco. No es todo a la vez, hermano. Imagínese que si Dios nos dejara venir 5,000 personas ahorita, ¿qué íbamos a hacer nosotros? No estamos preparados. No estamos preparados para eso. Entonces, por eso es de que Él lo va haciendo de poco a poco. Vea que Dios es bueno y sabio. Ajá, Dios es bueno y sabio. Entonces, ahora bien, nosotros que somos sus discípulos y somos esa nación a la que nos dieron, a la que se nos fue dado el reino, hermano, tenemos que dar frutos. ¿Verdad? Tenemos que dar frutos. Yo aquí me hice unos apuntes, quiero ver si. Ajá. Ahora bien, a ellos, hermanos, se les fue cortado. ¿Verdad? Entonces, a nosotros nos ha puesto a Él para que nosotros demos frutos. Entonces, demos esos frutos, hermano. Pero ¿cómo vamos a dar frutos? Tenemos que entender la palabra, tenemos que entender para deber de dar frutos. Solamente el que entiende va a empezar a dar frutos, ¿verdad? Entonces, y porque el que no da frutos, hermano, va a ser cortado, ¿verdad? Porque acuérdese que hay un versículo que dice, la hacha ya está puesta. Entonces, es importante, hermano. Por eso es la razón de estos mensajes que Dios nos ha estado trayendo en forma de serie. Ya tenemos que hablando de esto. Todo el mes yo creo hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Entonces, mire, pero tenemos que entenderlo para que así podamos dar frutos, ¿verdad? Seguir avanzando en esto, sí. Entonces, nosotros somos llamados a dar frutos. Mire lo que dice Romanos 11:13. Dice, pero a vosotros hablo, gentiles. Mire, nosotros somos los gentiles. Entonces, puesto que yo soy el apóstol de los gentiles. Mire quién es nuestro apóstol. Pablo, hermano, el apóstol. Honro mi ministerio si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Dice él, sino vida de entre los muertos. Cuando dice admisión, esa palabra la estuve buscando ahorita mismo porque sabe que yo no la entendía cuando la leí en esta versión, pero cuando dice, ¿qué será su admisión? Está diciendo que es restauración, reintegración y recibimiento. Entonces, leámoslo de esta manera. ¿Qué será de su recibimiento sino vida de entre los muertos? Mire, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero algunas de las ramas fueron desgajadas. Es lo que le estaba diciendo hace un momento. Mire, que ellos, hermanos, siendo por naturaleza el pueblo amado de Dios. ¿Se acuerda cuando le puse aquel mapa donde allí casi un puntito es Israel? Y Dios en ese mapa tan inmenso, en esas naciones, tantas naciones, no sé cuántas naciones hay aquí en esta tierra, pero en el centro de ahí tenía un círculo rojo, ¿se acuerda que se lo puse? Y ese era Israel. De todos ellos, hermano,
los escogió a Israel para que fuera la niña de sus ojos. Si de ellos, hermanos, si a ellos los desgajó para injertarnos a nosotros allí, entonces, hermano, quiere decir de que si Él a nosotros nos reinjerta, hermano, quiere decir que somos discípulos de Él y tenemos que entender. Mire, hermano, no nos podemos creer más aún que Israel, porque mucha gente, yo he escuchado aún predicadores, que a causa de que a ellos fueron desgajados y a nosotros, que somos los gentiles, nos integraron ahí, hermano, muchos se creen, ahora sí vamos a decir, se creen agrandados, se creen la mamá de Tarzán, como que menospreciaran al pueblo de Israel porque ellos le rechazaron. ¿Se acuerda que dice? A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y muchos, hermanos, yo he escuchado a un predicador decir que nosotros aquí, que allá, y se sienten grandes, hermanos, y menosprecian a Israel. No, hermano, nunca hagamos eso, por el amor de Dios. A Israel es la niña del ojo del Señor. Y si a ellos, hermano, los desgajaron, siendo por naturaleza el pueblo amado de Dios, y nosotros fuimos reinjertados o injertados en ese árbol frondoso, imagínese, no nos creamos mucho, sino que fue la misericordia que se derramó sobre de nosotros, hermano. Entonces, es hora de que nos pongamos a pensar que tenemos entonces que dar frutos, porque somos esa nación, hermanos, somos la nación que se nos fue dado el reino. Pero si nosotros no damos frutos, vamos a ser cortados, porque si ellos fueron desgajados, siendo el pueblo amado de Dios, ¿cuánto más nosotros que solo somos injertados? Es por eso, hermano, que el Señor, a Él le precisa que nosotros entendamos la Escritura, entendamos la razón por la que Cristo vino a morir en esa cruz y por la que resucitó al tercer día, que solamente por medio de Él nosotros podemos ser salvos. No existe otra manera, hermano. Somos reinjertados. Cuando nosotros le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros somos injertados allí. Imagínense. Pareciera que cuando decimos injertados, estamos hablando de algo ficticio, ¿verdad? Usted ha visto cómo injertan a veces ramitas porque quieren poner de diferentes colores en las flores y le injertan de otras así. Hermano, eso es fácil hacerlo. Pues así fuimos nosotros, nada más injertados. Pero la gracia y la misericordia del Señor, que nos amó tanto, hermano, nos amó tanto que Él dio la vida por cada uno de nosotros, para que nosotros, hermano, pudiésemos tener vida eterna, porque nosotros, dice la Biblia, que habíamos sido ya destituidos. No teníamos parte ni suerte en una salvación, hermano. Pero ellos tuvieron que ser desgajados. Y por eso es que dice en el libro de Génesis que nosotros, no dice allá, pero nosotros, hermanos, tenemos que orar siempre por Israel, porque allí fue cuando Dios le dio la bendición a Abraham diciendo, serán malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Hermano, es por eso que nosotros tenemos la obligación de orar siempre por Israel. Bendito sea Dios. Entonces, nosotros solamente somos el olivo silvestre, mire, nos llama olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Entonces, mi amado, quiere decir que nosotros tenemos ese grande privilegio, porque hay muchos hermanos, porque yo no creo que aquí haya ningún israelita de nacimiento, ¿verdad que no? Porque hay quienes que, no, hermano, hay quienes que porque dicen que su apellido termina con Z, Cortés, pertenece al pueblo de Israel, hermano. No, no es así.
Nosotros hemos sido injertados. No, sí sabían, ¿verdad? De que todos los israelitas, sus apellidos terminan con Z. ¿Cuántos terminan con Z aquí? Solo yo. Nosotros. Ajá, pero no somos israelitas por eso. Somos israelitas porque creímos en Jesucristo. Y allí fue cuando fuimos injertados allí, hermano. Bendito sea Dios. Ahora bien, ¿qué es entendimiento? Según la Biblia. El entendimiento es una capacidad otorgada por Dios que va más allá del simple conocimiento, mire, y permite comprender las verdades espirituales, la voluntad de Dios y las situaciones de la vida desde una perspectiva divina. Se adquiere a través de la fe. Mire, ahí empieza todo. A través de la fe. Si usted y yo creemos por fe que Jesucristo murió, ¿verdad? ¿Sí murió Jesús? Y que bajó hasta el infierno mismo. El cuerpo, hermano, Jesús bajó hasta el infierno. Allá estuvo 3 días. Entonces, pero dice la Biblia que al tercer día Él resucitó. Ese traje como este que yo tengo, que Jesús tenía, un cuerpo humano aquí en esta tierra, fue quemado, ¿verdad? Allá. Cuando Él resucita, resucita con un traje nuevo, un cuerpo nuevo. Ahora bien, eso solo lo creemos por medio de la fe, porque está escrito en la Biblia, que si nosotros nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados. Necesitamos confesarlo a Él con nuestra boca para poder tener una salvación. Ahora bien, ¿de qué otra manera se adquiere? La oración, la obediencia, y es facilitado todo esto por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no somos nada. Por eso es que dijo Él, yo me voy para con el Padre, pero les voy a enviar a otro Consolador, el cual estará con ustedes hasta el final de los tiempos. Mire qué tremendo. Entonces, lo que capacita a los creyentes para discernir y actuar rectamente en tiempos ya sea de crisis o en tiempos de gozo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando estamos pasando por crisis, le damos gracias a Él. Porque las crisis nos llevan, hermano, a otro nivel. Cuando nosotros tenemos la capacidad de poderle dar gracias a Dios, cuando estamos pasando por pobrezas, por problemas difíciles, dificultades, situaciones, desiertos, hermano, y nosotros tenemos esa capacidad de poderle dar gracias a Dios por eso, quiere decir que hemos llegado al nivel de discípulos. Amén. Y que ya estamos dando de los frutos que se nos fue dado del reino de los cielos. Pero cuando nosotros nos desesperamos y confiamos en el trabajo, confiamos en el hombre, hermano, entonces quiere decir que necesitamos seguir insistiendo a entender lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Porque Él, hermano, Él nos quiere a nosotros bendecir, ¿verdad? Y mire, dice, mire las características del entendimiento bíblico. Don del Espíritu Santo. El entendimiento es un don, mire, es un regalo, hermano. Cuando usted y yo empezamos a entender las Escrituras, quiere decir que ese es un regalo que Él nos está dando a nosotros, hermano, cosa que no la pudieron tener ni los fariseos, ni los sacerdotes, aunque ellos sabían mucho, hermano, del Antiguo Testamento, ellos estaban llenísimos de eso, pero se les fue cegado el entendimiento para que usted y yo podamos entenderlas. Mire qué tremendo, hermano, qué tremendo Dios, cómo es de bueno, ¿eh? Dice que permite comprender las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde la humana. Sabiduría y discernimiento. No se limita, mire lo que Dios también nos da aquí.
Sabiduría y discernimiento no se limita al conocimiento intelectual, sino que implica la capacidad de discernir entre lo correcto e incorrecto y de comprender las situaciones difíciles con perspectiva. Ahora bien, voy a leerle aquí porque quiero llegar a una parte importante que veo que sí me va a dar tiempo llegar ahí. Comprensión espiritual es la capacidad de entender las verdades y los misterios de la fe cristiana, que a menudo son invisibles para quien no tiene fe. Mire, frutos de la fe y la acción se desarrolla a través de la dependencia en Dios, la confianza en Él y la acción basada en su palabra, no solo con la escucha de la misma. Esencial para la vida cristiana, es un componente vital para enfrentar crisis y para seguir los caminos de Dios, permitiendo vivir por revelación. Mire cómo vamos a vivir, por revelación y no por emoción o imaginación. Entonces, ¿qué se adquiere? Mediante la oración. ¿Cómo se adquiere? Esto se adquiere de esta manera, mediante la oración. Se debe pedir a Dios que conceda el don del entendimiento. Mire, cuando nosotros nos hinquemos a orar o parados, sentados como usted esté, Señor, dame el don del entendimiento. Ayúdame a entender tu palabra. Que no sea como leer un libro difícil, geográfico. Yo creo que podemos entender más un libro geográfico, ¿verdad?, que la Biblia muchas veces. Sin la ayuda del Espíritu Santo no lo vamos a entender. Pero como tenemos al Espíritu Santo, Él nos enseña a nosotros para poder escuchar y comprender su voluntad. A través del estudio de las Escrituras, se debe preparar el corazón y la mente. Mire, hermano, todo lo que vayamos a hacer, preparemos nuestro corazón y nuestra mente. O sea, cuando decimos la mente, estamos hablando del entendimiento. Mire, para estudiar la palabra de Dios con una actitud humilde y de aprendizaje. Confianza en Dios, confiar y depender del Señor Jesucristo es fundamental para recibir una mayor medida de entendimiento. Y aquí viene la obediencia y la acción. No basta con entender la palabra, se debe poner en práctica. Mire, lo que se ha entendido para vivir una vida plena y firme en la fe. Ahí me hubiera querido detener en ese, pero necesito llegar donde necesito llegar. Mire los miembros del entendimiento, hermano. Esto está poderoso aquí. Aquí yo creo que ya llegué donde quería llegar. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mire, primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora bien, entonces, hermano, quiere decir que el entendimiento no habita o no vive en el cerebro. Dice allí que el entendimiento tiene ojos. Mire, dice, los ojos de vuestro entendimiento. Y el entendimiento, hermanos, también tiene lomos. Ahí dice, yo no le estoy mintiendo, la Biblia lo dice. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Quiere decir que nuestro entendimiento, hermano, no vive en nuestro cerebro. Cuando alguien muere, hermano, el cerebro y el cuerpo es enterrado, ¿sí o no? Pero ¿dónde están los pensamientos? ¿Dónde está el entendimiento? El entendimiento y la mente son uno. Es decir, la palabra ahí se dice dianoia. Dianoia. Esa palabra, hermano, mire, por ejemplo, cuando una persona, como le digo, muere, eso quiere decir que los pensamientos no están en su cerebro. Sí habitan ahí, hermano, pero no viven ahí. Porque los
el entendimiento y nuestra mente, o sea, es decir, los pensamientos nuestros, espero que me esté dando a entender, hermano, viven en todo nuestro cuerpo. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el rico, ¿se acuerda del rico y Lázaro? ¿Cuántos se acuerdan del rico y Lázaro? Si no, se lo cuento. Dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Lázaro y había un rico. Y dice de que Lázaro, él era un enfermo, un discapacitado, que él tenía como una especie de llagas, lepra tal vez no era lepra, pero sí eran llagas en su cuerpo, porque dice que el rico hacía grandes banquetes espléndidos. Y dice de que Lázaro, él siempre estaba a la puerta del rico, pero mire hermano, hacía banquetes y no le daban ni siquiera una tortilla a Lázaro. Dice que los perros venían del rico a lamerle las heridas, porque hermano, de esa manera podía espantarle, digamos, las moscas al pobre Lázaro. Pero dice de que Lázaro murió y luego murió el rico. Entonces, cuando ya el rico, hermano, se vio, ¿en dónde estaba el rico? En el Seol, ¿verdad? Entonces, dice de que cuando él estaba allí en el Seol, ¿a quién le habló? Le habló al padre Abraham, le dijo, Padre Abraham, le dijo, manda a Lázaro que se moje la puntita del dedo y que me la venga a poner en mi lengua, porque he aquí yo estoy siendo atormentado en el Seol. ¿Qué es el Seol, hermano? Es el infierno, ¿verdad? Y dice, entonces, ¿dónde estaban los pensamientos del rico? Estaban con él allá. No se quedaron allá en la tumba, hermano. No se quedaron allá. Sus pensamientos del rico, hermano, el entendimiento, el alma, ahí estaba con él en el Seol. Y empezaba a tener esa plática diciéndole, Padre Abraham, envíalo. No, le dijo el padre Abraham, no podemos, porque hay un gran abismo entre nosotros. Lázaro, allá en la tierra, él nunca tuvo bienes, tú lo tuviste todo. Ahora Lázaro allá no tuvo nada, pero él aquí es consolado. Mas sin embargo, tú ahí estás sufriendo y no podemos hacer nada por ti. ¿Y qué le respondió, hermano? Los pensamientos del rico, hermano, su entendimiento, la mente del rico estaba ahí con él, porque le dice, Padre, entonces envía allá a mis hermanos, tengo 5 hermanos, y que vayan y que les prediquen para que se den cuenta que este lugar de verdad existe. Bendito Dios. Hermano, entonces quiere decir que allá estaba el cerebro de él. Perdón, el cerebro no, porque el cerebro había sido enterrado. Los pensamientos estaban allá con él, hermano. Entonces, imagínese, hermano, qué importante es el entendimiento de la palabra. Es súper importante, hermano. Entonces, mire, y esto a mí cuando yo dije oh wow, esto sí que está tremendo, porque sí, hermano, él dice de que allá él estaba siendo atormentado. Entonces, quiere decir que lo que nosotros aprendamos y entendamos, eso va a venir solamente por medio de la fe. Amén. El creer en nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí lo demás va a venir por añadidura. Por eso es que la Biblia dice, buscad el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas se os serán añadidas. Entonces, todo el conocimiento, todo el entendimiento, la sabiduría, se nos va a ser añadidas, pero va a ser poco a poco. Por eso se llama el tema el retorno del entendimiento, hermano. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Le damos gracias al Señor. Póngase sobre sus pies. El tiempo se me acabó. Poderoso sea el Señor. Si usted quiere saber más de esto, no se pierda el siguiente programa. A la misma hora, en el mismo canal, ¿verdad? En la iglesia Soy de Cristo. Y vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué más el Señor nos va a dar revelación de su palabra, hermano? Bendito sea su nombre, porque siempre Él tiene palabra para nosotros.
Le damos gracias a Dios. Gracias, mi Dios Todopoderoso, en esta hora. Te damos por tu amor, tu bondad y tu gracia, por tu misericordia, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, bendito Dios, esos secretos de los que nos empezaste hablando en este día, Señor. Que tú dices que los misterios se les son revelados a tus discípulos, Señor. Y nosotros hemos creído, Señor, que somos tus discípulos, Señor. Por eso te damos gracias, gracias. Tu palabra, Señor, es bendita. Tu palabra es eficaz, es cortante, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, hasta partir los tuétanos, bendito Dios. Yo te doy gracias por cada uno de los que estuvimos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Papito Santo. Gracias por el entendimiento que ahora mismo es derramado sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Yo bendigo a los que nos estuvieron viendo, Señor, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, y te damos gracias, gracias.